Hola, hoy vamos a hablar del alcance de investigación, hasta dónde va a llegar tu proyecto. Y para ello, bueno, pues puedes consultar, si lo necesitas, la unidad 6 de tu libro Fundamentos de Investigación. Recuerda que cuando empezaste tu proyecto, primero pensaste una idea o una necesidad de información. Después planteaste tu problema de investigación y revisaste la literatura y ahí descubriste, bueno, hasta ahorita lo que se sabe sobre el tema de mi proyecto de investigación es esto. Todo esto es lo que ya se ha descubierto. Ahora, tú vas a plantear en el siguiente paso del alcance de investigación hasta dónde más vas a avanzar el conocimiento. Y tienes 4 opciones. Empezando con la manera más básica o más inicial, que es el alcance exploratorio. Después vas a ir avanzando en el, en este continuo. Vas a empezar, vas a decir, bueno, ¿ya se sabe algo del tema o no? Si no se sabe, empiezas un exploratorio. Si ya se sabe algo, puedes trabajar un descriptivo. Si ya se ha descrito antes, puedes trabajar un correlacional. Si ya se ha descubierto una correlación entre variables, puedes trabajar un explicativo. Aquí lo importante es que para poder hacer un estudio de cierto tipo de alcance, necesitas que el conocimiento previo de los anteriores tipos de alcance ya exista, que ya se haya científicamente comprobado. Vamos a comenzar con el exploratorio, que es cuando no tienes hipótesis o ideas preconcebidas al respecto del tema. Ese tema casi no se conoce y entonces necesitas delimitar o explorar o comprender mucho mejor de manera inicial el tema. No solo tú, sino en general la comunidad científica. Nadie ha investigado mucho sobre ese tema porque a lo mejor es muy, muy nuevo, ¿no? Y te va a ayudar a identificar la naturaleza de ese problema de estudio. Algunos ejemplos exploratorios son, por ejemplo, cuando apenas empezó hace tiempo, ¿no? Apenas empezaba a aplicarse la realidad aumentada en la respuesta ante las emergencias naturales, de desastres naturales. Esos eran estudios exploratorios. O cuando apenas empezaron a surgir las plataformas de comercio social electrónico, esas fases iniciales fueron los estudios exploratorios. O cuando apenas se descubrió una nueva especie de medusa, a lo mejor por un grupo de biólogos marinos en el Ártico. Bueno, entonces se hicieron los primeros estudios exploratorios para ver sus características, sus comportamientos, etcétera. Después de que ya hay estudios exploratorios, podemos hacer estudios descriptivos que, como su nombre lo dice, nos ayudan a describir el fenómeno o el tema. Nos describe sus propiedades, sus características, los perfiles de quiénes, pues de los casos que estamos investigando, de los problemas, de las situaciones, de los eventos o de los grupos. Y responde a preguntas como qué, quién, cuándo, dónde, cómo. A esas respuestas podemos responder con un alcance descriptivo a través de la medición y conteo de las características. Posteriormente, algunos ejemplos de estudios descriptivos, por ejemplo, son los censos de población de INEGI, donde vemos cómo se encuentra la población mexicana cada 10 años, ¿no? Las edades, la distribución en los hogares, la ocupación, el nivel educativo, la distribución geográfica, todo eso se describe en el censo de población cada 10 años de así estamos los mexicanos o en cualquier país. Las encuestas nacionales, por ejemplo, también de INEGI, por ejemplo, la encuesta nacional de uso de tecnologías de información en los hogares describe con qué dispositivos de tecnología cuentan en los hogares, si tienen acceso o no a Internet, si tienen acceso o no a diferentes tecnologías, para qué las usan, cada cuándo las usan, quién las usa. O la encuesta nacional de ocupación y empleo, cuáles son las características del empleo de los mexicanos, la encuesta nacional de discriminación, etcétera, cómo se encuentran estas variables, en este caso en la población mexicana, como ejemplo. Otro ejemplo de estudio descriptivo pudiera ser la evolución del calentamiento global en distintas zonas, cómo ha ido cambiando. En los estudios correlacionales son los que nos ayudan a ver si existe una relación entre A y B, si existe una relación entre dos variables o entre dos situaciones, entre dos grupos, y ver si esa relación pues es significativa. Nos ayuda a evaluar la relación entre conceptos, categorías, situaciones, personas,
y ver si esa relación qué tan fuerte es o no. Puede ser una relación directa, o sea, A mayor B, o una relación indirecta o A mayor A menor B, por ejemplo. Y aquí solo estamos viendo si van a la par, ¿no? No estamos diciendo que una tiene un efecto en la otra, no, simplemente van a la par. Encontramos que mientras más crece una, más decrece la otra. O encontramos que cuando crece una, también la otra. Algunos ejemplos pudiera ser la relación entre la inversión en tecnología y productividad en la agricultura, ver si resulta que justamente las empresas que invierten en tecnología también incrementan su productividad en agricultura, por ejemplo, o no, ver la relación entre el perfil de los líderes y la internacionalización en una pyme, ¿no? O ver si hay una relación entre la divagación mental y el bienestar subjetivo. Ver si el que una persona esté presente en el momento actual sin pensar en nada más, sin divagar en otras cosas, más que lo que está en el momento presente, eso está relacionado con que se sienta mejor. Ajá. Esos son los estudios correlacionales. Y los explicativos o causales son los que nos ayudan ahora sí a descubrir si una variable, por ejemplo, una variable X tiene un impacto o tiene un efecto en una variable Y, que sería la que recibe el efecto. Ver si una variable independiente tiene un efecto en una variable dependiente. Ahí es cuando sí podemos contestar a preguntas como ¿por qué? ¿Qué impacto tiene? ¿Cuál es la causa? Ajá. Y para ello, pues sí vamos a necesitar hacer estudios experimentales, hacer pruebas estadísticas y modelos de predicción para poder definir si, en efecto, esta variable tiene un efecto en esta otra, si es una de las causas. Algunos ejemplos, bueno, por ejemplo, muy clásicos serían los ensayos clínicos en medicina, en los que se necesita forzosamente un estudio explicativo para poner a prueba cualquier tratamiento, cualquier medicamento, cualquier vacuna y ver si el uso de ese tratamiento sí tiene un impacto en la mejoría de la condición del paciente y cuáles son los efectos secundarios, también medirlos, ¿no? También en otros ámbitos, por ejemplo, en el diseño de videojuegos, pudiera ser ver si el uso de chat de voz tiene un efecto en el tiempo que alguien juega un videojuego. O también puede ser medir los efectos que tienen las acciones de mitigación en el cambio climático. Esos serían ejemplos de estudios explicativos. Entonces ya tuviste esos 4 tipos de alcances que puedes definir para tu investigación. Una investigación puede tener un tipo de alcance o puede tener varios. Lo importante es que el tipo de alcance que definas que va a tener tu investigación tiene que ser por lo menos congruente con la evidencia que ya existe previamente. O sea, si tú quieres hacer un estudio explicativo para encontrar la causa, necesita haber conocimiento previo ya correlacional, descriptivo y exploratorio previos. Si no existen, pues los tienes que investigar primero en esas fases para tu fase final hacer un estudio explicativo o causal. Puedes consultarlo a detalle, como decíamos, en la unidad 6 de tu libro de Fundamentos de Investigación. Hasta pronto.